Good morning, guys. I am Angie Letona. I am the teacher of the English course. Sí, bueno, vamos a continuar el día de hoy con la clase pasada de Simple Present. Sí, vamos a continuar y vamos a expandir un poco más el tema, the subject. Let's continue. The subject of today is simple present or present simple. ¿Sí? El tema de hoy es simple present. ¿Qué es simple present? We use simple present when we talk about routines and facts. We use simple present in routines and in facts. What is routine? Routine is when the activity you do every day. What is fact? Fact is the actions that are true. ¿Sí? Las rutinas son los quehaceres diarios, las acciones que realizamos en el día a día. En cambio, los facts son los hechos, lo que son verdad, pues, ¿no? Los hechos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo Lima es la capital del Perú, es un fact, es un hecho, es una verdad, ¿sí? Esos son los facts. Let's continue. ¿Qué necesitamos para formar una oración en simple present? Nosotros necesitamos the subject, the verb and the complement. We need the three of. Necesitamos estos tres: subject, sujeto, the verb and the complement, ¿sí? Para formar una oración en simple present. ¿Cuántos tipos de oraciones en simple present tenemos? Tenemos dos: las oraciones afirmativas, que afirman una acción, y las oraciones negativas, que niegan las acciones, ¿verdad? ¿Sí? El día de hoy vamos a hacer las dos. Vamos a hacer los dos tipos de oraciones, ¿sí? Las affirmative and negative sentences. ¿Qué son las oraciones afirmativas? Bueno, las oraciones afirmativas son de dos tipos. El primero es cuando el sujeto, the subject, es yo, tú, nosotros, ellos o ellas. Cuando es de este tipo, el verbo que es el siguiente, ¿verdad? Lo que necesitamos para formar una oración, el verbo se mantiene igual, verb en base form, en su forma normal. Luego necesitamos el complement, ¿sí? Pero para el segundo tipo de oración, el subject es cuando es en tercera persona, ¿no? He, she, it, él, ella o eso. En este caso, cuando hablamos de estos tres, al verbo se le agrega una S o una es, en algunos casos, ¿no? Y más el complement. Esta es la estructura de esta oración para estos tipos de sujetos, ¿sí? Recuerden que esto es muy importante. Solo en estos tres casos el verbo cambia, ¿sí? Yo les he dejado una actividad en la fecha anterior y algunos se han equivocado en esto, ¿no? Solamente cuando hablamos de él, de ella o de eso, solamente en ese caso el verbo cambia, varía. Al verbo se le agrega una S, a otros verbos se le agrega una S, ¿sí? Pero si hablamos de yo, tú, nosotros, ellas o ellos, el verbo no cambia, se copia igualito, ¿sí? Solamente en este caso, en la número 2 es donde cambia. ¿Cuáles son las reglas para agregar una S o una S? ¿No? Acá les voy a volver a repetir, ¿no? Estamos hablando del presente, ¿no? Del presente, y solamente cambia cuando es él, ella o eso, ¿no? Cuando hablamos de la tercera persona, se le agrega una S o en algunos casos se le agrega una S. Vamos a continuar para explicar un poco las reglas. Rules. What is the rules?
The first rules es que la mayoría de los verbos, the most of verbs, se le agrega una S, ¿no? O sea, si el sujeto es he, she, it, por ejemplo, si el verbo que tenemos que cambiar es work, se cambia a works, ¿sí? La segunda regla es cuando termina en che, termina en S, en CH, como en estos casos, watch, mirar, watches, cambia a watches, ¿no? Por ejemplo, pass, cambia a passes. Relax a relaxes. Rush a rushes, ¿sí? En todas las terminaciones, en CH, en WS, en X, en SH, perdón. En estos casos se le agrega una S. Number 3. Dice, if the verb ends in a consonant, si el verbo termina en una consonante más una Y, se cambia la Y por la I latina, como está acá, y se le agrega la S. Se le adiciona, dice, la S. Study, studies. Siempre termina en una Y y el anterior sea una consonante, ¿sí? En este caso dice, if the verb ends in vowel, ¿no? Si, en este caso es cuando termina en consonante y la Y, ¿verdad? Pero en cambio, si termina en una vocal y comienza con la Y, no cambia, simplemente se le agrega la S, no cambia, ¿no? En estos casos no cambia. Number 4 son las formas irregulares, por ejemplo, que no tienen reglas, simplemente cambian drásticamente, ¿no? No se parecen en nada a lo que eran antes. Por ejemplo, do cambia a does, ¿no? Do cambia a does, ¿no? Hacer, ¿no? Go cambia a goes. El verbo to be, y ustedes saben que lo hemos aprendido, cambia a, bueno, a miss are, los tres, ¿verdad? Estos verbos to be. El have cambia a has. Se dan cuenta de que no es igualito al original. No hay reglas, simplemente cambian drásticamente a su primera forma, ¿sí? Estas son las reglas, pero no se varían mucho porque estas reglas ustedes cuando vayan aprendiendo ya se van a memorizar y estas reglas ya no van a ser necesarias que las aprendan. Con la práctica ya ustedes ya van a estar acostumbrados y se lo va a hacer muy sencillo, porque siempre lo van a ver en todas las lecturas, en todo. Por eso es importante aprender ahora, ¿sí? Ok, let's continue. Exercise number 1. Dice, por ejemplo, acá hay unos ejemplos, ¿sí? Dice, I watch the TV. Yo miro la televisión, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Dice acá. She watches TV. ¿Qué es she? She es ella, ¿verdad? La tercera persona. En este caso se dan cuenta que ha cambiado, le hemos agregado una una S. Watches TV, ¿verdad? En cambio, cuando hablamos de I, el watch se mantiene. Si hablamos de ella, el watch cambia, ¿no? Watches se le agrega. He plays video games. Él juega video games. Acá también se le ha agregado una S, ¿verdad? Por ejemplo, la forma normal es play. Tú juegas fútbol, ¿sí? Tú juegas fútbol. Pero cuando acá en la oración que le antecede, dice él, ¿verdad? Como es tercera persona, se le agrega una S, ¿sí? We study French. Nosotros estudiamos francés, dice, ¿no? En este caso, study no cambia porque estamos hablando de we, nosotros. Carlos studies French en neuroidiomas. Carlos estudia francés en neuroidiomas. ¿Se dan cuenta que cambia porque es tercera persona? ¿Sí? Recuerden eso, por favor, es muy importante. Studies. Y cambia de esta manera. Richard goes to New York. Richard va a Nueva York. ¿Sí? Cambia también. They read newspaper. Ellos leen newspaper. ¿Sí? Entonces es muy importante que presten atención a estas palabritas, las palabritas sombreadas. ¿Sí? Es very important.
¿sí? A ver, ok. Van a repetir después de mí. Please repeat after me. Repeat, please. I watch the TV. Okay, perfect. She watches TV. He plays video games. You play soccer. We study French. Carlos studies French y neuroidiomas. Richard goes to New York. They read newspaper. ¿Sí? Newspaper, periódico, ¿verdad? Ok, perfect. Let's continue. Ahora vamos a aprender las negative sentences, oraciones negativas, ¿sí? Ok. Por ejemplo, el primer caso es cuando el sujeto es I, you, we, they, ¿no? En este tipo de sujetos se utiliza la negación don't, más el verbo, ¿no? En base form y el complemento, ¿sí? Por favor, ¿qué significa don't? Don't significa no. Simplemente significa no, ¿sí? Que niega algo. El segundo caso, cuando el sujeto es en tercera persona, ¿sí? Se utiliza la negación doesn't. Este doesn't se utiliza para estos tres tipos de sujetos, ¿sí? Tres tipos de pronombres personales. Solamente para tercera persona, ¿sí? Y el verbo en base form. Ya no vamos a agregar una S, no vamos a agregar una S. No, en este caso no, ¿sí? Si no se agrega nada. Y el complement, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa doesn't? Doesn't significa también no. Los dos significan no. Pero doesn't se utiliza para he, she, it, para tercera persona. Y don't se utiliza para esos tipos de sujetos, ¿sí? Yo, tú, nosotros, ellos o ellas. ¿Está bien? Solamente son en esos dos casos, ¿no? El don't y el doesn't, que significan no los dos. Ok, let's continue. For examples, dice acá, we don't study French. Nosotros no estudiamos francés. Yes. She doesn't swim in the pool. Ella no nada en la piscina. ¿Se dan cuenta que el swim no le ha agregado ni la S ni la S? No, ¿por qué? Porque esto ya indica que estamos hablando de ella, de eso, ¿no? Ustedes saben que dos negativos se vuelven positivos, ¿verdad? ¿Sí? Es igual acá en este caso. ¿Sí? Es igual. Ok. En este caso también no ha variado en nada porque esto ya indica que estamos hablando de ella, de él o de eso, ¿sí? No puede haber dos igual. Let's continue. Acá dice, she doesn't get up early. Ella no se levantó temprano. She doesn't get up early. ¿Sí? Se dan cuenta que también acá no le agregaba una S. ¿Sí? Ella no se levanta temprano. ¿Sí? Carlos y María don't do their homework. Carlos y María no hacen su tarea. The cat doesn't eat the meat. El gato no come la carne, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Por favor, pay attention to don't and doesn't. ¿Cuándo utilizamos don't? Cuando hablamos de ellos, cuando hablamos de nosotros, de yo, de tú, ¿verdad? Pero cuando utilizamos doesn't utilizamos cuando hablamos de she, de él, ¿verdad? De ella, de eso. El cat es eso. The cat es como si fuera it, ¿sí? Eso, ¿no? Eso no come la carne, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Bueno, eso sería todo por hoy, ¿sí? Espero que hayan aprendido un poquito más y les voy a dejar la ficha aplicativa, ¿sí? Thank you very much.